hubiera un nexo entre lo que vamos a hablar ahora y lo que también hablamos por lo mismo descubrió. Que al final, como que hablamos todo el tiempo de un mismo tema. A mí no. Hemos venido escudriñando las escrituras para encontrar a Jesucristo. Hemos encontrado artículos singulares que antes no conocíamos, ¿cierto? Vemos que la historia de Israel está ligada a la manifestación del Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es decir, no fue primero la elección de Israel por motivo de alguna justicia que ellos hubieran y por la importancia como nación grande y poderosa, sino que porque Dios quiso, ¿cierto?, escoger a los patriarcas a los cuales Él llamó a Abraham en particular y también anteriormente, desde Adán en adelante, anunció la manifestación de una semilla que vencería, ¿cierto?, al adversario. Pero a pesar de que es así, la historia de Israel se ve como la historia de un pueblo más. Y la historia de un pueblo de Israel está simplemente reflejada, para el que tiene los oídos para oír, en que fue una mujer que estuvo siempre de parto. Siempre estuvo de parto porque los dolores que ella tuvo fueron por la rebelión que tuvo con Dios, pero también el dolor que padecieron los mismos que Dios escogió de entre ellos para hablarnos de estas cosas, los profetas. Por eso es que el libro Apocalipsis es una mujer vestida de sol, dice, la luna bajo sus pies, y que tenía tormento por parir, ¿se recuerda? ¿Se acuerda que leíamos estas cosas anteriormente también? Y que esta mujer, ¿cierto?, está dando el tormento por parir. Había también un dragón que quería devorar al hijo. Pero, una vez que parió al hijo, increíble, Dios mismo lo llevó y lo sentó a su diestra y a su trono. Por lo tanto, ahora el sufrimiento que queda es que el dragón persigue a la descendencia de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios, dice, y tienen la fe del Señor Jesucristo. Sabemos que el mandamiento del Señor es este, ¿cierto? Y lo dice el apóstol Juan claramente, que creamos en el Señor Jesucristo y nos amemos unos a otros. O sea, habla de dos cosas, pero lo llama, este es su mandamiento, esto es lo que nos mandó, ¿cierto? Que nos amemos unos a otros. Y por ahí Pablo ayuda a esta comprensión más claramente cuando dice que toda la ley, no matarás, etcétera, se resume en este mandamiento que nos amemos los unos a otros. El amor no le hace daño al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y mismo el Señor Jesús había dicho antes que amar a Dios y al prójimo era más importante que incluso lo dijo un mismo judío, que los sacrificios y la ofrenda. Por lo tanto, había un conflicto en Israel. Dios a través de él quería manifestar su salvación en la persona de Jesucristo. Pero los mismos que estaban a cargo de la enseñanza al pueblo no transmitieron esta verdad o no la entendieron. Llegó a ser un misterio oculto en las Escrituras. Acuérdense que el mismo apóstol Pablo a los Corintios dice que un misterio, el Evangelio era un misterio que estaba oculto, pero que a él Dios lo escogió para revelarlo. Por lo tanto, nosotros mismos en nuestras congregaciones nos encontramos con la sorprendente situación en la que estuvimos un tiempo atrás, al principio de nuestra fe, de que si bien se conocía el mensaje, no era el centro de la importancia de la teología o de la enseñanza de la iglesia. ¿Y qué estamos nosotros tratando de hacer aquí? Que nos pase lo mismo, ¿cierto? Que nosotros no con el tiempo vayamos diciendo, no, pero si esto ya lo sabemos, ¿por qué no repitan de nuevo lo mismo? ¿Qué tanta importancia tiene? Cuando yo les digo de que Israel, ¿se acuerdan que dimos la profecía de Ezequiel que dice que el reino de Judá, o sea, el reino de Judá fue devuelto hasta que venga aquel que es dado el reino? O sea, Dios depone y deshace totalmente el reino, no le importa para nada, lo hace caer en manos de otros pueblos. ¿En qué sentido no le importa nada? En el sentido de que voy a decir, bueno, yo Dios no me voy a dejarme, no me voy a desmentir a mí mismo, tengo que aguantar, esto me llama, no, pues entonces tengo que dejarme que haga lo que quiera. No, Dios lo enjuició por haber desoído a su profeta, le quitó el reino, le quitó el rey, todo lo que le había prometido se lo dejó en cero. Y dije, se los voy a dar, ¿a quién? ¿Cierto? Ese es derecho. ¿A quién le quita el derecho? Eso saben, Ezequiel 21, vamos a ver.
Sí. Por lo tanto, Dios no es como nosotros pensamos. A él le importa poco haber trabajado en banco, aparentemente. Aunque nunca ha trabajado en banco ni lo hará por el hecho de que conoce lo suyo y siempre hay remanentes. De hecho, a Elías, con todo el espíritu de Dios que tenía, no le fue oculto que Dios se reservó a 7.000. Dios mismo le dice, me han reservado 7.000. Y eso no, podría haberlo pensado Elías, pero Elías dice que ha quedado solo. No estaba solo, había 7.000 por ahí que no habían doblado la rodilla, que no habían estado adorando al ídolo, ¿cierto? A este ídolo que fue la rendición de Israel. Vale. El Dios de las tormentas, según ellos. Bueno, el punto es que palpita, como le he dicho, el corazón de la historia de Israel por el Cristo. Pero va a decir que no tiene otro sentido en la existencia de Israel sino el manifestar a Cristo. Por eso esta mujer que está con dolores de parto, ¿cierto? Porque, ¿por qué tiene 12? ¿Cuántas coronas tiene? ¿Cuántos diademas tiene la mujer? Son 12 coronas. ¿Qué es lo que tiene de 12? La estrella, parece. 12 estrellas. A ver. Una corona de 12 estrellas. Ya. Me llama la atención 12. Bueno, esto es un misterio para quizá cualquiera que lo lee, pero el Señor mismo Jesucristo dijo que sus 12 discípulos se sentarían sobre 12 tronos en el reino de los cielos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y si Dios ha dicho que los gentiles han sido injertados en el olivo, quiere decir que nosotros vamos a conformar también parte de esos 12 tribus a donde Dios nos quiera repartir. El mundo va a ser juzgado y va a ser regido por 12 tribus. Eso lo dice la Escritura, si somos fieles al texto escrito ahí. Por lo tanto, esta mujer que está con corona está con la luna bajo sus pies, vestida del sol. ¿Por qué está vestida del sol la mujer? ¿Qué dice Daniel referente a los justos en el día final? Dice como el sol, dice. Vamos a Daniel 2. Yo creo que aquí, como dice mi hermano, el que dice que resplandece como sol es Jesucristo, y aquí está hablando del firmamento. Pero el punto es que el resplandecer es la glorificación. Eso es lo que está diciendo usted. Y dice aquí, el verso 3, y los entendidos resplandecerán, dice, como resplandor del firmamento. Y las que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad, es decir, como el resplandor de las estrellas. Y decía aquí nuestro hermano. Y el otro texto donde está dicho esto también, permítanme buscarlo. Mateo 13:43, si lo quieren anotar, ahí está el otro texto que está. El otro era Daniel 43. 12:3. Resplandecerán como el sol. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y tienen oídos para oír, oiga, amén. ¿Qué dice? Esto yo lo dije antes, atención, ¿cuándo lo dije antes? En Daniel. Porque el que tiene oídos para oír es dócil, sabe que es de lo. Entonces, esta mujer que está
¿cierto? Vestida de gloria, porque está con una corona, vestida de sol, con los pies mismos sobre la luna, ¿cierto? Pero con dolores de parto, quiere decir que simplemente lo que nosotros esperamos o aguardamos, ¿cierto? Es que se manifieste el Cristo. Y todo el tormento de esta mujer fue por eso. ¿Qué quiso Dios hacer? Quiso que de la tribu de Judá. ¿Por qué de la tribu de Judá? Porque lo dijo Jacob. El cachorro de nuevo. Quiso también que hacerles bien, porque a pesar de que ellos desecharon a Dios, ¿quién gobernaba Israel antes de Saúl? Dios. No me han desechado, ¿no te han desechado a ti? Sino que me han desechado a mí, le dice. ¿Por qué? Porque pidieron un rey. Es como decir, traigan a alguien mejor que tenemos. Y Dios consintió con ellos solamente que les dijo, le daré rey, pero, como honesto, será el que yo escoja. O sea, igual el profeta, que se levantaría todos los días en medio de ellos, tenía que ser el que ungiera al rey. Por lo tanto, Israel, ¿en qué sentido tiene su sentido de existencia? Porque Dios en él se glorificó. Así como se glorificó en Faraón. ¿Cómo se glorificó en Faraón? Mostrando su potencia. A causa de la rebelión de Faraón, Dios tuvo en su propósito de hacer en ellos todas las maravillas que mostró para liberarlos. Pero también maravillosamente destruyó y castigó a Israel duramente con sus rebeliones. Pero con una promesa de fondo siempre que decía que no se apartaría de ellos su misericordia, siempre le conservaría un remanente y aún al ungido que le salvaría. Pero porque Dios pretendía cumplir la promesa de Abraham de bendecir a las naciones. Por eso muchas veces se ganó, muchas veces que le he repetido 2 veces, pero se ganó muchas veces el ser extirpado, de una sola vez, en el tiempo ya de Moisés. Le dice, hacete un lado, te voy a poner sobre otro pueblo. Señor, pero acuérdate lo que dijo Abraham. Pero ¿qué pasa? El judío actual piensa que ellos se han ganado el derecho por ser alguien especial. ¿Y qué de especial tienen? Si todos sus profetas nos acusan de rebeldes permanentemente. Y diría yo, por no ser también, que si nosotros fuéramos los chilenos los que hubiéramos sido acogidos en lugar de Israel como pueblo de Dios, habríamos hecho casi las mismas cosas, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas que él no conocerá. Y sus profetas que tuvieron esta ley, no enseñaron lo referente a Cristo, sino que la justicia que salva, fíjense que increíble siendo un pueblo que Dios mismo denunciaba su corrupción, era a través de ellos mismos. Y no por una promesa ajena a obra humana, sino que a una obra que solo Dios podía hacer. Ellos desecharon la forma de relación que Dios trajo. Y fíjense que nosotros en nuestras iglesias, al principio en las que estuvimos, andábamos por el mismo camino. El evangelio era solamente un adorno, no el centro y motor de nuestra fe, no el centro de la paz con Dios y el centro del amor que podríamos aprender para prodigarlo al prójimo, como dice la Escritura. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿No es que se le perdona mucho? Fíjese que hasta las personas más perversas perdonan este bien. Usted le hace un bien al tipo malo y el tipo trata de devolvérselo. Por orgullo, por lo que sea, pero se lo trata de devolver. ¿Cierto? Es así como Dios ha convertido nuestro corazón. No es un bien tan grande. Nos ha dicho, no tienes deuda conmigo, te la he perdonado. Y somos como aquel hombre que después encuentra al otro y digo, oh, ¿cierto? Le dice, no que después de un mal con Dios, ya, perdonadme. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días cuando nos olvidamos nada más y maltratamos a veces al prójimo, ¿cierto? Pero Dios permite siempre en su corazón darnos la esperanza de enderezarnos, ¿cierto? De volver a este camino de esperanza, que es Cristo Jesús. Entonces, volviendo al tema de Israel. Si usted este esquema que estamos hablando ahora, que Dios es el que lo ha hecho, es decir, ¿por qué Dios nos revela la rebeldía de un pueblo tan grande? Constantemente. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Cierto? Y diríamos que el sufrimiento en Israel verdadero lo tuvieron por causa de la gente que en su naturaleza no buscaba a Dios, ¿cierto? Entre ellos mismos, el mismo Esteban les declara de que ellos nunca sirvieron a Dios en el desierto, sino que sus propios ídolos, a sus tefilín, dioses ocultos que tenían guardados en sus bagajes, a sus de ellos chiquititos, esos chiquititos que guardaban en el bagaje, como los que le robaron a Labán,
¿cierto? La esposa de Jacob. Bueno, ellos nunca sirvieron a Dios de corazón. Y Dios sabía eso, lo conocía. Pero a pesar de eso, Dios en ellos hizo una promesa que manifestaría a través de ellos al Redentor. Por lo tanto, si ellos existieron, fue por la razón del ungido del Señor, porque Dios quiso traer este mensaje. Pero fíjese que ya ha llegado el tiempo en que esto llegó a un término. Dios tuvo bien cortar para siempre Israel de su propio territorio. En el tiempo de la invasión de Nabucodonosor, ellos fueron llevados 70 años. Pero en el año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén por mano de los romanos, ellos estuvieron ¿cuánto tiempo fuera? 48. ¿Y qué decía Juan en estos días? Dice, deja el patio afuera, no lo mira. He dado a los gentiles, dice. Oirán la ciudad santa 41 meses. ¿Cierto? Entonces muchos han tomado esta vuelta de Israel acá como el cumplimiento de esa profecía. Cuando en el año 1948, las Naciones Unidas, a causa de, como lo han llamado, holocausto, porque para mí no fue un holocausto, no era un sacrificio a Dios, que fue la barbarie perversa del nazismo, ¿no? Que hizo eso. Porque ellos con su muerte no expiaban pecado. ¿Dónde sacan ustedes que un pecador puede expiar su propio pecado? A ellos no lo dice, tiene que ser otro, en lugar de hecho el sacrificio y los pecados eran cargados sobre otros, sobre un cordero sin tacha. Y dudo yo que haya entre los judíos un cordero que no tenga tacha, o de nosotros un cordero que no tenga tacha. ¿Cierto? Ese es acepto delante de Jehová. Acuérdense que no aceptaba a Dios ninguna cosa imperfecta, que le faltara un ojo, un pelo amagullado, etc., tenía que ser sin tacha. Y el que Dios escogió, ¿cierto? Ese sí, dice, no hubo de maldad ni engaño en su boca, y lo declaró el mismo Isaías, el profeta, ¿cierto? Es decir, eso. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar una constante oposición, ¿no?, del pueblo elegido de Dios a la palabra misma de Dios. Y esta palabra lo que pretende es llevarles al arrepentimiento y esperar en este ungido de Dios, en este Mesías que viene. Ellos fueron deshechos por eso, por ser rebeldes a Dios. Rebeldes en este caso a las amonestaciones de sus profetas. Sin embargo, nosotros, en esta visión de la mujer que está de parto, dice, sufría tormento por parir. Era una mujer que en la visión aparecía con dolores fuertes, ¿cierto? A pesar de que estaba vestida de gloria, ¿cierto? Estaba con dolores. Pero fíjense que sus dolores acabaron para ella, ¿cierto?, cuando fue parido el hijo y fue arrebatado a Dios y a su trono. Pero el mismo dragón después la persiguió en forma de serpiente, que son los que guardan los mandamientos de la fe de Jesús. Eso nos escribe una cosa muy clara. Vamos a seguir padeciendo por Cristo. Eso es evidente. Vamos a padecer de los que no nos conocen, de los que nos conocen y de nosotros mismos. Porque Dios nos ha concedido a nosotros darnos el reino. Dice, los demás son nada pequeños. Que a Dios le ha parecido a vosotros darnos el reino. Así que, así como Caín persiguió a Abel, ¿usted sabe por qué lo mató? ¿Sabe la historia? Piensa, bien lo que van a decir. Su obra era mala. Tenía malas obras. Pero si también tenía sus pecados, a ver, también ofreció sacrificio. Pero ¿qué sacrificio miró para el agrado de Dios? ¿Y por qué se enojó Caín contra Abel? Porque Dios murió con propicia sacrificio de Abel. ¿Qué sacrificio es el que es aceptable hoy ante Dios? ¿El que ofrece el mundo? ¿O el que ofrece su iglesia que ha creído en Jesucristo? Entonces ya sabemos lo que pasará con Caín. Vamos a rezar a Abel. Abel es el que ha creído en Jesucristo, el que pone su confianza en el Cordero de Dios, ¿cierto?, que quita el pecado del mundo. En otro, el que dice, yo no puedo ser espiado por mí mismo, no tengo fatiga, no soy sin tacha. Otro justo tiene que morir por mí, y eso es lo que representa ese sacrificio. Pues esta mujer que Israel parió a un hijo, pero en medio de mucho dolor. ¿Cuántos profetas no murieron? ¿Qué decía Jesús? Es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, todos los profetas, casi todos eran muertos en Jerusalén.
Jesús sabía que presentarse en Jerusalén significaba su muerte. ¿Qué estuvo haciendo hasta antes de la Pascua? Eludiendo entrar a Jerusalén. Es la historia de la Biblia. Hasta cuando entró, y él iba entrando a Jerusalén, él mismo dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los pecadores, etcétera, 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 y murió. Finalmente ellos mataron al último gran profeta que anunció Moisés, ¿cierto? Profeta como yo me va a estar el Señor. Pero no solo era profeta, era más que un profeta, ¿cierto? Juan decía, el mayor profeta de todos, no era digno ni siquiera de Satán en la correa de los zapatos. Eso lo sabemos. Por lo tanto, todo este esquema de la Biblia, si fuese otro, va a salir una otra religión. El propósito del Antiguo Testamento es hablar y dar testimonio de la justicia de Dios y de la contrariedad del Señor Jesucristo. Desde el nuevo pacto, que es una Jeremías, que sería, ¿cierto?, en el cual el Señor olvidaría para siempre el pecado. Miqueas también lo adelantó, lo hemos estudiado, y ustedes son los compendios de lo que hemos leído. Miqueas decía, ¿qué Dios como tú que perdone pecados? Que no te olvidaste, ¿cierto?, de la heredad tuya. Porque Dios de su misericordia perdonó y sobrellevó en el afán de manifestarle su misericordia a cumplir la promesa hecha a David. No faltará de ni varón que se sienta orgulloso. Si Dios en su vida hubiera deshecho a Israel toda simiente y no hubiera quedado uno solo, no habría cumplido ninguna de sus promesas. No habría podido traer Dios la simiente que prometió por medio de Dios. Es por eso que Israel se salvó, como le decimos en buen chileno, jaunado muchas veces. Porque Dios, a causa de esta promesa, porque Él es fiel, no destruyó a Israel y se lo ganó muchas veces. Y Dios los tuvo que tener prácticamente siempre a partir del año 60 en adelante en manos de vez tras vez de otros pueblos. Babilón, asirio, babilonios, ¿quién más? Griegos, romanos, entre medio de otros pueblos también, ¿cierto? Y los afligieron, pero son de menos cuantía. Los 4 cuernos que habla Zacarías que aventaron a Israel. Pero finalmente el fiel de Israel es bendito. ¿En qué sentido? Por lo mismo que dijo Balaam, ¿se recuerdan? ¿Cómo yo voy a maldecir a alguien que es bendito? Y la bendición no es que ellos fueran buenas personas. Dice el mejor de ellos como un zarzal. ¿A qué se debe la bendición que hay en ellos? Que el cacho de Ronald León va a prevalecer contra todos los enemigos. ¿No lo dice la Escritura? ¿Quién es el que trae la victoria? ¿Uno que pelea con la ayuda de alguien o uno que pelea solo? Que pisa solo el lagar de la ira. Ninguno de los pueblos fue conmigo. Dice, lo he pisado solo. ¿No se acuerdan la Escritura lo que dice eso? O sea, la victoria de uno trae la salvación de todos los que esperaron en Dios en Israel. De esos 7.000, de ese pequeño remanente que siempre hubo, y de nosotros los gentiles que en su gracia nos concedió la fe en el Hijo de Dios. Todo esto que estamos diciendo es para que cuando se vaya a la Escritura, y yo he podido testificar, y aquí lo digo con la experiencia empírica de haberlo vivido en la búsqueda de Cristo en el Antiguo Testamento, de que sin duda Jesús dijo verdad cuando dijo esto. Las Escrituras dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Así que veo usted claramente con esto, significativamente con esto, que Dios nos dejó testimonio de Cristo en todo el Antiguo Testamento, a fin de que nuestra confianza estuviese en este Mesías que Dios tiene. Y, como nota de esto que estábamos leyendo, habíamos citado la vez anterior, en Mateo 22, vuelvo a leer. Dice, bueno, para entender esto voy a explicarlo un poquito en ese capítulo 22 y 23. Ustedes tienen que leerlos enteros si pueden en algún momento, ¿cierto? Pero aquí a Jesús le hacen preguntas. Y Jesús hace la pregunta que el domingo pasado hicimos, ¿cierto? Le preguntan referente, ¿cierto? ¿De quién sería mujer? Una mujer que por causa de
de que tuviera que ser redimida 7 veces por el 10 parientes que tuvieron que tomarla para darle hijos según la ley de Moisés. ¿De qué sería mujer en la resurrección? Pues del reino de Dios. Y Jesús lo frena claramente y te dice en el verso 29, estoy comentando nomás, Mateo 22, 29, que no es lo que vamos a leer, pero dice: erráis. ¿Qué? ¿Haciendo qué cosa? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y esta es la fuente de todo error, de nuestro corazón, ¿cierto? ¿Qué es ignorar las Escrituras? Que a pesar de que ellas hablan cosas, no las consideramos para nuestro juicio. Salomón pidió sabiduría de Dios para oír juicio. Nosotros pedimos sabiduría para entender lo que está en las Escrituras. Y otra cosa, el poder de Dios. Una de las primeras preguntas que lo hacen los ateos dicen: ¿cómo es posible que después que el reino de los cielos viva tanta gente, el mundo no va a dar abasto para eso? Y yo dije: Jesús, con un pan y 2 pesos alimento 5 años. No me deben preocupar, porque yo no ignoro su poder. O no sacó agua de la peña, o no les dio comida en el desierto, no hizo caer una bandada de pájaros que comieron carne hasta que les salió por las narices. No es un problema para Dios sustentarnos. Y ellos, ese es su problema. Bueno, no se lo escucha. ¿Quién va a ser mujer? Dando por hecho cosas, primero, de que va a haber matrimonio. Pero ¿quiénes tienen ese problema hoy? Los testigos de Jehová. Dicen que el reino no siempre la vida ser como acá. Va a ir a trabajar, va a tener que ir a cultivar la tierra, va a hacer acá. Piensan que es así, plan, toman el Antiguo Testamento y dicen: será que todos tendrán su vida y su higuera y todo, y no habrá más maldición. Todo lo toman así como lo dice la Escritura. Pero las palabras de Jesucristo no las consideran. No dice: harán niños en las plazas, volverán a haber habitantes en la ciudad, se llenarán de habitantes, los niños harán acá, los niños que no cumplan sus días. Y Jesús dice: no se casarán ni se harán en casamiento. ¿Y por qué no se casarán ni se harán en casamiento? ¿Por qué? Se no muere. Porque será O sea, que aquí le explica Jesús claramente que Dios previó la muerte y por eso lo hizo hombre y mujer. ¿Sí? Dios previó que iba a entrar la muerte y creó hombre y mujer para que no se extinguiera la existencia ni la esperanza. ¿No ves que un niño no iba a nacer? ¿Un hijo no iba a ser dado? Así como por un nacimiento entró el pecado en el mundo, por un hombre, así por un hombre también, dice Pablo, la resurrección de los muertos, o la vida eterna, si usted quiere más bien, o el perdón de los pecados. Pero el saduceo es fiel reflejo de lo que somos nosotros sin el Espíritu de Dios. Cuando decimos: ¿podrá Dios hacer esto? ¿Podrá Dios hacer aquello? No, este hombre nos sacó de Egipto para matarlo en el desierto. ¿Cuántas veces nosotros pensamos mal de las personas? A veces sí, ¿cierto? Así también pensar ellos mismos de Dios. O sea, a Dios lo tenían en una categoría pero bien baja. Y eso que había hecho todas estas señales, las ignoraban. Es decir, no era ignorar de, no lo sé. Era ignorancia de que a pesar de que Dios lo decía, le entraba por aquí. Y eso es incredulidad. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y la respuesta de Jesús es: no, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis oído lo que fue dicho por Dios, que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo a esto la gente dice, estaban atónitas. ¿Saben lo que es estar atónito? De su doctrina. ¿Saben lo que es estar atónito? Estar atónito es estar pero así, paralizado prácticamente, escuchando algo que nunca en su vida había escuchado. ¿Quién habló tan claramente algunas cosas? ¿Quién de nosotros entendió que había resurrección cuando dice yo soy el Dios de Abraham? Si usted lo mira con un poquito de fe, es posible entenderlo. ¿Por qué se va a estar agarrando palabras, hablando de muertes que no tienen esperanza?
Se sigue llamando Dios de ellos. Y ahora entiendo por qué habla Dios de un altar de almas que claman debajo. O sea, no quiere decir que estén vivas estas almas, pero sí, la esperanza de ellos está viva delante del Señor, así como la sangre de Él que clama a Dios desde la tierra. Todos los padecimientos que ellos tuvieron, David decía, pon mis lágrimas en tu redoma, es decir, Señor, ten en consideración lo que padezco por causa tuya y considera lo que del día, es decir, por qué ellos van a ser recompensados por haber padecido por causa de esta verdad, ¿cierto? Pero esto es ignorar la Escritura. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer ese camino, ¿cierto? De estar escuchando aquí pesadamente e ignorando el poder de Dios. Para el Señor Dios, ninguna cosa hay imposible. ¿O no se llama Dios Todopoderoso? ¿O el Dios Omnipotente? El que todo lo puede. ¿Sí? Bueno, así nosotros hoy estamos vivos hoy por ese poder del Señor. Pero aquí se configura una cosa maravillosa que yo leyéndola dije, Jesús está debatiendo con gente importante aquí. Los saduceos eran una secta que trataba de tener una línea de interpretación de qué cosa, de la ley. ¿Cierto? Ellos daban una interpretación de la ley. Y Jesús los dejó callados. ¿Cierto? Y dice, verso 34, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Fíjate lo que pasaba aquí. Entonces, aquí teníamos grupos de interpretación acerca de la ley que trataban de impugnar a Cristo como un mentiroso, haciéndole preguntas para procesarlo, para demostrar que su doctrina era errónea. Entonces dice, se juntaron a una y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, fíjese, ¿qué sabe lo que es un intérprete de la ley? Una persona que la lee y se le enseña a los demás. ¿Y por qué se juntaron y le preguntaron? Por el celo de que les cayó la boca a los ocho y les molestó. Y aquí te vamos a probar que tú eres un ignorante, en otras palabras. Y aquí, ¿qué dice? Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, intentándole diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le dijo, fíjese que esta pregunta no la resiste un ególatra. No la resiste un ególatra, porque primeramente lo que podría haber dicho, bueno, yo soy el Cristo, soy el ungido, ¿no? A mí le llamaron, ¿no es cierto? Pero resulta que como el Señor Jesús, como el siervo que ha puesto su voluntad en la de Dios, es decir, que el hacer la voluntad de Dios le ha agradado, ¿cierto? Esto no lo resiste cualquiera. Pero ellos lo hicieron para tentar, lo dice el texto, ¿cierto? ¿Me equivoco? No, ¿cierto? Lo dice claramente. Y aquí, Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. ¿A quién se le atribuye en el Nuevo Testamento este pasaje? En el libro de Hebreos. Ok. Quítalo. Lo primero va a estar resuelto. Exactamente, dice. Has abierto mis oídos. Sacrificio presente no te agrada, has abierto mis oídos. Ya lo entendí, Señor. Holocausto y expiación no te agrada, no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. ¿Cierto? He aquí vengo, ¿cierto? En el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. ¿En qué mostró su amor Jesús hacia Dios? En que dio su vida por nosotros, lo cual era la voluntad del Padre. Entonces aquí este atentado a la idolatría fue disipado por nuestro Señor Jesucristo, porque el propósito principal en su vida fue hacer su ley, cumplirla.
Y el mayor acto de amor que uno puede mostrar, ¿cierto?, es dar su vida si de verdad si lo pide por otro. Y es así, eso es lo que Dios le pidió. Quita lo primero para establecer lo postrero, dice el libro de Hebreos, ¿cierto? En la cual voluntad somos santificados, dice, por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una sola vez, dice el libro de Hebreos. Usted lo puede leer ahí en la Escritura, ¿cierto? Y aquí dice, en el libro de Mateo, ¿cierto?, donde estamos leyendo, que cuando se hizo esta pregunta, Jesús respondió en el verso 27, en 22 y 27, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. ¿Podría Jesús, digo yo, considerarse que lo cumplía si no hubiera puesto, si hubiera detenido sus planes, no poner su vida por nosotros, no padecer por nosotros? Sin duda, en eso está mostrado su amor hacia Dios, en que pusiera su vida por nosotros. Entonces dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo también está dentro del propósito, porque por causa de nosotros, Él fue entregado. Y Él no rehusó por amor de nosotros ser entregado, ¿cierto? Así que cuando dice Salmo 40, ¿cierto?, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, ¿cierto? Tu ley está en medio de mi entraña, o sea, el mandamiento que me diste, que Dios viene a mi vida por ellos, ¿cierto?, está en medio de mis entrañas. Ese es el mandamiento que Dios le había dado. Quitarlo primero y establecerlo postrero. Es aquí yo vengo, ¿cierto? Vengo aquí a hacer esto. Vino a dar su vida por nosotros. Esa era la ley que Jesús tendría que cumplir. Por lo tanto, iba a responder otra cosa que no, que amar al Señor Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. De los 613, elija uno. ¿Cuál es el más importante? ¿Cierto? Y Jesús dio en el clavo. Nosotros todavía habíamos pensado aquí que Jesús se la sabía todas solamente. No, Él en virtud de la, podríamos decir, de la vocación que Dios despertó en Él, para nosotros, para el bien nuestro. ¿Qué quiere decir? No despertó en el sentido que no lo sabía, sino que lo mostró en Él. Entendemos por qué amó a Dios. Pastor, ¿me permite citar el ejemplo que me gusta mucho? Sí, sí. Juan 14:31 dice, Un texto emblemático. empero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Vamos de aquí y vamos a la muerte. Él iba a ser entregado por nosotros. Entonces aquí dice, bueno, entonces aquí los fariseos también salieron muy mal parados, ¿cierto? Y Jesús dijo, de estos dos mandamientos, en el versículo 40, depende toda la ley y los profetas. A ver, depende, ¿en qué sentido depende? Lo que espera Dios de nosotros. Juan 13 me lo explica, ¿cierto? No, perdón, 1 Corintios 13 me lo explica, ¿cierto? Si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada. Si yo diera toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada. ¿Qué quiere decir? Que, como por ahí alguien dijo, el hilo del amor es un puente o es un puente muy angosto del cual te pueda depender la gratitud y la santificación del cristiano. Y yo le digo, ¿y de qué cosa va a depender? La santidad que nosotros podamos mostrar a Dios y en la obediencia a Dios solamente puede estar fundada en la caridad. Porque la caridad no busca lo suyo y no es jactanciosa. De lo contrario se conviene jactanciosa y empieza a completar en la salvación. Pero como la caridad no le roba a nadie gloria, sino que le atribuye gloria a Dios solamente, la caridad que es obrada por amor, ¿cierto?, que nace de haber entendido que Dios nos ama. Porque hasta el día de hoy algunos de nosotros pensamos que Dios es malintencionado. Mire que yo pensaba que iba a ganar más y ahora mire lo que estoy ganando. Mire que ahora yo pensaba que iba a cambiar mi vehículo y este año no puede cambiarlo. Mire que yo pensaba que iba a estar todo bien, no sé, porque yo quería que mi hijo fuera más que lo que yo fuera y no fue. Entonces, empezamos a pensar de que Dios es un malintencionado en nosotros, ¿cierto? O que retarda de más las promesas de bendición y no confiamos. El amor no es así. Cuando uno está convencido que Dios nos ama y lo vemos entregando a su propio hijo, tenemos que disipar todo ese tipo de
de ideitas que se nos cruzan tontamente por la cabeza, todo nos puede pasar. Entonces, si Dios no es malintencionado porque entregó a su Hijo, y el Señor Jesucristo en sí mismo mostró, ¿cierto?, que hacer la voluntad de Dios siempre fue su derrotero, Él pudo responder esta pregunta y no caer en la trampa. Que amar a Dios es lo más importante y el prójimo como nosotros mismos, y de esto depende de todos los profetas. O sea, si no se hace la cosa por amor, no sirve de ninguna cosa. Y aquí vemos de quién aprendió Pablo, ¿cierto? Aquí entendemos claramente la conexión que hay con Pablo, cómo Jesús fue el que lo reveló el Evangelio. Bueno, entonces aquí dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, y a esto quiero llegar, y estoy recordando porque estoy estudiando la materia, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? De David. Dice, y él les dice, De David. y él les dice, pues, de David, dice que es de David. Claro, si yo tomo el texto y dice, Isaías 11, dijo el fariseo. Mi cabeza va a Isaías 11. Vamos a Isaías 11, no pierdan Mateo. Vino entonces el fariseo, abrió la escritura aquí, mentalmente. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es fácil. ¿Quién es Isaí? El padre de David. ¿Qué le dijo Dios a David? Segunda Samuel, capítulo 6, por ahí. Dice, no faltará de ti varón que se siente sobre tu trono. Entonces, o como dice Salmo 132, he provisto lámpara a mi ungido. Entonces, ¿qué hace el fariseo? La sabía. Pero dijo, es un hijo de David. Jesús, Cristo, según los fariseos, El hijo de David. es hijo, digo, según la carta. ¿Qué le dice el Señor? Aquí. Es un hijo, o sea, es un descendiente físico. Y Jesús, repitamos la frase, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y se lo voy a demostrar. Que en este texto también les falló lo mismo. Se lo voy a probar. Entonces el fariseo se le olvidó citar. Salmo 110. ¿Qué le faltó citar a ellos en la Escritura? ¿Qué le dice el Señor? Sí. Pero ¿por qué ignoraban la Escritura? Porque no sabían ese texto, ¿cierto? No se habían dado cuenta o no lo consideraban. ¿Por qué se les pasaban estas cosas en la cabeza? ¿Qué les parece? Estoy jugando con las mismas cartas que ustedes tienen ahí en sus manos. ¿Por qué irremediablemente ellos tenían que pensar que solamente era hijo de David? Porque no creían en el poder de Dios.
¿Se acuerdan que María dijo, ¿cómo será esto posible si yo no conozco varón? Y la respuesta del ángel fue, el poder de Dios te cubrirá. Y lo que te será de ti se le llama santo de Dios. El poder de Dios. ¿Qué ignoraban ellos? Las escrituras y el poder de Dios. ¿Y qué dice en Isaías 7:14? Era un salto de fe enorme que había que hacer ahí. Porque ahí decía, el mismo Señor os dará señal. Dice. Esta es la señal. Cosa que ahora nadie cree del catolicismo. La curia católica no cree esto. Los judíos siempre han dicho que Jesús fue hijo de... María tuvo un hijo ilegítimo. Ofendiendo a María. Y para mí fue lo que dice la Escritura, una virgen que concibió el Espíritu de Dios. Y dice, por tanto, el mismo Señor dice, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. La Virgen concebirá. Y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios está con nosotros. O Dios es con nosotros. Entonces, ¿por qué no podrían creer ellos que, ¿entienden ahora? Que tenían que creer esta escritura y también la otra, que era hijo de David, pero que también iban a ser de una mujer que no era conocido varón. Porque que una mujer tenga hijo no es ninguna señal. Por más señal estuvo con un hombre, dije. Pero que Dios diera esta señal que la mujer tuviera hijo, y no con un hombre, sin duda es señal de Dios. Es señal que el poder de Dios obró. Porque una mujer de sí misma sin varón no puede concebir. Entonces, ¿cuál fue el error de Israel? Ignorar las escrituras, ignorar el poder de Dios. Y si lo estoy aburriendo, discúlpenme, pero estoy aquí para decir sencillamente que en esto que ayer les pasó es muy común. La incredulidad de dónde aparece, sino del alma. De nuestro corazón engañoso, y dice, ¿cómo te habrá que leer eso si un cuento chino? Mira, la pregunta es sencilla, ¿tú crees en el poder de Dios? ¿O no crees en el poder de Dios? Por ejemplo, cuando hablamos de la creación, muchos racionalistas de los mundos, o sea, que se ha doblado su poder hacia la ciencia diciendo, es imposible que, si ya todos muestran que en el carbono 14, ¿cómo va a poder crearse en un día? Son millones y millones y millones y millones de años que se dieron para que pudiera el mundo llegar a hacer esto. Pero resulta de que cuando les pedimos que nos muestren una prueba visible hoy de un cambio de una especie a otra no la dan. Y una de las características que la ciencia pide que para algo que sea científico tiene que ser observable y demostrable. Ahora. Dicen, no, ahora no hay nada demostrable que demuestre que las especies cambian una de otra. Eso pasa millones de años atrás. O sea que no lo observable. ¿No? Entonces, ¿cómo? Si usted mismo dice que para que algo sea científico tiene que ser observable y demostrable ahora, o está chino. Es fácil tirar y empezar y decir, hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿sí? Pasó esto. Sin embargo, todo por ignorar el poder de Dios. Todo por ignorar el poder de Dios. ¿Y para qué entonces, qué se necesita para comprender las escrituras? ¿Qué cuesta? Tenemos que creer, no ignorar las escrituras. Y se busca, o sea, conocerlas, creerlas, pero creer también que todas las cosas que Dios de ella dice serán hechas. O sí, así fueron hechas. Por lo tanto, un corazón incrédulo no puede sacar partido de las escrituras, sino que la terminará tergiversando. Entonces, ¿de dónde vienen las herejías si no vienen de los propios corazones humanos? Y de la imposibilidad de creer en el poder de Dios. Pero ¿cómo va a ser con una mujer? Mire que sin Dios no puede hacer eso. ¿Qué pasaba con Israel cuando estaba en el desierto? No ponía límite al santo. ¿Podrá hacer esto?
hacer esto o no. ¿Cuántas veces lo tentaron? ¿No lo tentaron? ¿Y quién lo tentaba? No creían, ponían límite al Santo de Israel. No es Dios todopoderoso, es Dios omnipotente. Bueno, eso, mis hermanos, cuesta trabajo salir de esa condición. Y yo le digo que hasta el día de hoy nosotros batallamos en nuestros corazones internamente contra este mal deseo, ¿cierto? Entonces Jesús les probó que ellos no ignoraban la Escritura y no creían en el poder de Dios. Porque aquí dice, pues como David dice, ¿cierto? En el Espíritu le llama al Señor diciendo, y Jesús dice en el Espíritu, fíjese, por el Espíritu de Dios. O sea, esto es una revelación del Espíritu de Dios en el corazón de David. David siempre dice, el Espíritu de Dios habló por mi boca. Y aquí dice, pues como David en el Espíritu le llama al Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿O David está sentado a la diestra ahora? Está hablando de otro, y a ese otro, a quien Dios se propone sentarlo a su diestra, no es David. Porque el mismo David, ¿qué pasó con él? El apóstol dice, su sepulcro está con nosotros hasta hoy. David no subió a los cielos. Entonces está hablando de alguien que Dios sentaría a su diestra, y a él le dice Dios, ¿qué le dice? Refiriéndose a ese, a quien Dios, ¿cierto?, se dirige, dice, dijo el Señor, o sea, dijo nuestro Dios, ¿cierto?, omnipotente, a mi Señor, o al Cristo, que es mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongas a tus enemigos por detrás. Entonces, si le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Sabemos, cierto? Es como que su papá, siendo ustedes pequeñitos, les diga, Señor. Y no, se llama Señor porque Él es antes que nosotros. Por lo tanto, desconocer a Jesucristo es el propósito principal de la enseñanza hebrea, que nació del corazón de ellos incrédulos, de ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Y miren después la amonestación de Jesús referente a ciertos personajes del judaísmo. En el capítulo 23, verso 1. Ahora entendemos por qué Jesús dice estas cosas. Dice, entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo, sobre la cátedra de Moisés. ¿Qué quiere decir sobre la cátedra? ¿Saben lo que es la cátedra? ¿O saben lo que es dictar cátedra? Enseñanza. Ahora se ocupa mucho para la universidad. Pero el profesor también en un colegio básico da cátedra, está enseñando. Sobre la cátedra de Moisés, o sea, la enseñanza de Moisés, se sentaron, ojo, los escribas y los fariseos. ¿Y a quién le respondió la última pregunta? ¿Qué le hicieron la última pregunta a Jesús? A ver, dice, aquí, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a uno. Fíjese, ellos creían en la resurrección los fariseos, pero estaban contentos que había callado a los saduceos, que eran sus enemigos mortales. Porque los saduceos, lo mismo ahí le dice, que no creen que hay espíritu, ni ángel, ni ninguna cosa, ni resurrección. Entonces, Jesús les dice entonces, por un lado a estos otros, que lo que ellos ignoraban a los saduceos era el poder de Dios. Pero a estos, ¿qué les dice? ¿Cierto? Que ellos, ¿qué habían pervertido en particular? La enseñanza perversa que tenían era que el Mesías que esperaban era el ser humano que iba a venir de otro ser humano. Y la Biblia dice que era alguien que era antes que David. ¿Quién tiene razón? Leemos en la Escritura que al ungido lo engendró Dios para que fuera Emmanuel, Dios con nosotros. Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios.
Porque ¿quién lo engendró? Al Espíritu Santo. Y fíjese que usted también, hoy, tiene la misma característica por la fe en Cristo Jesús. Mas a todos los que le recibieron, eso es una obra de Dios en el corazón. Eso es un engendramiento. Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. A diferencia de que Jesucristo era hijo de Dios antes de la fundación del mundo, y Dios lo manifestó poderosamente, haciendo nacer de una mujer que no había conocido varón de María, al Hijo de Dios. Para que no se probara que el Cristo era antes que David. Y cumpliera esta profecía que decía que el Cristo que vendría después de David era descendiente de David, pero a la vez era antes que David, como leímos el domingo anterior, que era la raíz y el linaje de David en Apocalipsis 5. Y en el último capítulo de Apocalipsis dice, yo soy la raíz también, ¿cierto? Y la descendencia de David, o el linaje de David. Por lo tanto, él cumple ambas escrituras. El antes de David, ¿cierto? Perdón, el antes de David y el después de David, ¿cierto? Él creó las cosas. Y él también trae el fin de las cosas. ¿Trae el fin de las cosas el Señor Jesucristo? Sí. Y trae el inicio de las demás cosas también. Él las creó, las destruye y las vuelve a hacer de nuevo. El alfa y la omega. Es el principio y es el fin. ¿Sí? Bueno, entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que tener cuidado con los escribas y fariseos? Dice que ellos se sentaron sobre la cátedra de Moisés. Así que todo lo que les dijeron que guardáis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y entonces Jesús le decía, lo que ustedes tienen por sublime, acto mismo fariseos, delante de Dios, eso es abominación. Y es por eso que esta concepto de justicia propia, ¿cierto? De creerse que se sabía la ley, los llevó a la soberbia y a no reconocer sus pecados y a no necesitar el Cristo, ¿cierto? Y por eso Jesús dice, ¿por qué atraen cargas pesadas y difíciles de llevar? ¿No les parece conocido esa característica? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con un dedo las quieren mover. Ante todas sus obras hacen para ser mirado de los hombres. Ojo, ¿te acuerdas del sermón del monte? Cuando tú orales, ¿cómo debes orar? En secreto. Cuando das, ¿cierto? Nos enseñó a la doctrina contraria a la de los fariseos. Entonces dice aquí, cuando hagas fiesta, ¿a quién tienes que invitar? A los que no te pueden orar. Dice la Escritura. Y aquí dice, llama a los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, el llamado de nombre Rabí, Rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vosotros padres no llamáis a nadie en la tierra, mas uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es decir, el único Padre que tenemos es Dios. Bueno, y así como Dios engendró a Jesús de la Virgen María, en forma sobrenatural, porque para creer en la Biblia se requiere creer en el poder de Dios. Mire, yo una cosa tengo cierto, que yo ni siquiera de mi fe estoy seguro. Pues si estuviera seguro de mi fe, caería en la jactancia. Sí sé que Dios no puede mentir. Y lo que Dios dice, se hará. Y se ha hecho. ¿Cierto? Me consta en la Escritura, lo leí. Y a pesar de mi fe pequeña, ¿cierto? Me puedo apoderar de un gran tesoro, que son las promesas de Dios de vida eterna y salvación y de perdón de pecados. Hay muchos maestros en el mundo, ¿cierto? Y la gente lo sigue fácilmente porque para ellos no se requiere tener fe, se requiere tener intelecto. No, si no hay que dice de la simiente de David, pero y el otro saltito que la Virgen concedería a un hijo, ¿por qué no te lo das también? Pero es que nadie creería eso, es que se van a avergonzar de mí. Y capaz que digan que jajajaja, como una vez en una casa y yo dije, bueno, Jesús nació de María, dije yo, y empecé a leer la Escritura, y una mujer se le vio en la misma reunión, pues era claro que también me informó. Entonces yo me indigné, le puse una cara y no me molesta, le dije, ¿cómo te puede negar lo que Dios dice? Es palabra de Dios. Y se me estuvo callando un poco. Pero en realidad la gente hasta hoy esto no lo cree. Porque mi mujer me decía, pero ¿cómo? Si yo puedo llegar y decir lo mismo también. Y le dije yo, pero es que en ese tiempo le dije yo, si una mujer que dije, la pillaron en fornicación, no es lo que pasa ahora, que las fiesta, ahí las apedreaban.
¿Por qué creen ustedes que Jesús la quiso dejar secretamente? O sea, perdón, José la quiso dejar secretamente. ¿Qué le pasaba a la fornicaria? ¿Se acuerdan de la mujer que Judá la tuvo por ramera? ¿Usted sabe la historia, hermano? ¿Se acuerdan de la historia de Judá? Una mujer que no, era dilatada, que fuera entregada, ¿cierto? Para que tomara... La nuera de él. Claro. Y él lo dilató, ¿cierto? Y cuando consiguió del mismo, él la engañó, la mujer lo engañó porque cometió un error. Y al final fue más justa que Judá. Lean la historia. El pueblo la había sacado para apedrear y para quemarla. Y guardó la ropa en el vaso. Por eso es que si a María se le delataba que tenía un hijo y nadie la tomaba por esposa, estaba liquidada. O sea, Dios le puso una prueba de muerte a María cuando nació el Señor. Si José no la tomaba por esposa, por eso no es cosa llegar inmediatamente y decir. Dice, cuando la hija del sacerdote comenzara a fornicar, dice que había que deshacerse de ella, había que quitarle la vida. Era severa la ley de Dios. Bueno, en cuanto a esto, entonces quiero decir que María fue aprobada también de Dios en este sentido. ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién puede creer esto? Solamente aquel que dice la palabra de Dios es verdad, ¿cierto? Es viva y eficaz. Y nosotros simplemente con eso solo hecho, o sea, ¿qué se necesita para entender la Escritura? No ignorarla. Si la ha leído, no la ha burlado. Tómela como palabra de Dios. Segundo, crea todo aquello que parezca imposible a su corazón carnal. Para el Señor, ninguna cosa es imposible. Y como no hay ninguna cosa imposible para el Señor, nosotros estamos ya a la hora de Cristo como algo ya hecho. Porque ahora también teníamos que pasar al hecho de que resucitó. ¿Cierto? ¿Se acuerda que Pablo dice, ¿cómo hay algunos de ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos? No, eso es imposible. Si yo fuera un gedeón hoy, yo veo todo el tiempo mariposas aparecen en primavera. Pero todas esas mariposas fueron dolorosas en un momento. Y en lo pequeño Dios me muestra Nueva York. Porque no va a haber ninguna cosa imposible. De hacer que un gusano feíto se transforme en hermosa mariposa. Es una transformación, un cuerpo totalmente distinto. Lo mismo también en la transformación del cuerpo, ¿cierto? Se siempre un hombre débil sale con fortaleza. Se siempre dice un hombre espiritual, un hombre carnal nace espiritual propio. Y eso es lo que explica Pablo muy maravillosamente. Entonces yo quisiera a mis hermanos hoy aquí, ¿cierto?, que veamos que esta mujer sufrió tormento por parir. Y este tormento, ¿de dónde le vino? De que esta verdad fue despreciada en medio de Israel. Fue oculta. Dígame usted, al decirle al Señor Jesús que ellos no sabían quién era en Cristo, ¿qué le dio a entender Jesús con esta respuesta? Ellos, los fariseos, los escribas, no sabían quién era el Cristo. Lo consideraron un hijo de un rey más. ¿Cómo entonces iban a buscarles y le iban a desear? ¿Cierto? ¿Cómo iban a llegar a comprender que era también aquel que venía en las nubes del cielo? En Daniel. ¿Pueden pensar que es el mismo? Si es un hijo de David solamente, ¿cómo puede venir en las nubes del cielo? ¿Cuál es la señal del verdadero Cristo cuando venga en el tiempo posterior? Va a venir a las nubes del cielo, como dice la escritura de Daniel, capítulo 7. Veréis la señal del Hijo del Hombre y él vendrá a las nubes del cielo. Dios le bendiga a mi hermano. Doy gracias al Señor por este día. Doy gracias a Dios porque la escritura da testimonio de él y porque hasta ahora, a pesar de nuestra debilidad humana, Dios nos ha hablado al corazón y hemos creído en el Señor Jesús, en el Cristo, que es antes también, que siendo descendiente de David, es antes que David. Una observación final. Este libro de Mateo, lo busco primero. Dice algo bien circular. En el 1:1, libro de la generación de Jesucristo. Miren qué hermoso.
hijo de Abraham. Perdón, hijo de David e hijo de Abraham. ¿Han leído tan claramente alguna parte que Jesús sea hijo de David? Sí. ¿Y hijo de Abraham? ¿Por qué dice hijo de Abraham? ¿Qué es lo que nos estaba estudiando ahora? Que la simiente de él sería bendita a todas las familias de la tierra. Y hijo de David ya sabemos cómo, ¿cierto? De la Virgen. Pero le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Cierto? De que, ¿por qué se registra esta generación? ¿Cuál es el propósito? Del palmar. ¿Cierto? Nos dice parte de Abraham, ¿cierto? Y termina en hasta el Cristo. Está diciendo, podría el partido de David. No sé si me entiende lo que quiero decir, porque la profecía bastaba a comprobar que fuera hijo de David, no. Pero está diciendo que es hijo de Abraham también. ¿Será porque va a decir que Jacob es hijo de Abraham o va a decir que Jesús es hijo? De hecho, el énfasis al principio del capítulo dice que Jesús es hijo de Abraham. Es decir, el que escribe este texto ya tenía claro en su cabeza de que la simiente que vendría, de la simiente de Abraham que bendeciría a todas las naciones, era el Cristo. Esa es la comprensión. Y, otra observación, permítanme, Lucas lo toma de Arana. allá hoy. Y Lucas dice, ¿cierto? ¿Parte desde dónde, Lucas? Cristo lo hace al revés, porque Cristo está hablando. Busquemos. Lucas 1. ¿Qué tiene el Lucas 1 tú? ¿Habiendo intentado la historia? ¿Eso? Está la generación de... En Lucas 3. Claro, pero fíjense que aquí también. Fíjense que aquí también. 3:23. Es maravilloso aquí. ¿Cómo se creía? Esto, ¿por qué lo de las generaciones? Cuando usted va bajando por la línea genealógica, tiene la posibilidad de irse por cualquier lado, de acuerdo a lo que le interese. Usted parte en Adán, pero a medida que se va siguiendo la línea genealógica, usted tiene que ir dejando al segundo orden algunas descendencias, porque usted quiere concentrarse en algo a lo que quiere llegar. O sea, si no tiene claro el principio, de dónde parte hablando, puede llegar a cualquier persona acá abajo como descendiente. Entonces aquí quiero decir esto. Me prueba, por lo que yo estudiaba, les decía antes, dos cosas. Primero, Mateo está diciendo que Jesucristo es hijo de Abraham, es esa simiente que prometió el Señor. ¿Cierto? Y Jesús está diciendo también algo similar, ¿cierto? De que David declara Señor al Cristo, que no es su hijo, sino que es antes que Señor. Por lo tanto, ya aquí Mateo me responde la pregunta. Sí, es anterior a Abraham. O sea, es anterior a David porque ya Abraham lo declara hijo de Abraham. O sea, Mateo lo declara hijo de Abraham en la genealogía que se está diciendo. Y aquí la genealogía de Lucas llega hasta ¿dónde? Y al final, después de Adán, ¿quién viene?
versículo, Lucas 3:38 dice, ¿qué fue de Cainán? ¿Qué fue de Nos? ¿Qué fue de Set? ¿Qué fue de Adán? ¿Qué fue de Dios? ¿Qué fue de Dios? ¿Cierto? Entonces Jesucristo sería Hijo de Dios. Eso es lo que quiere que entendamos. Es alguien que estaba determinado que viniera de Dios a nosotros. Esa es o sea, ellos no creían solamente que era hijo de David, pensaban que era hijo de Abraham y también hijo de Dios. O sea, esto tiene que haber estado anunciado. También aquello que dijo el Señor, que la simiente, la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. Es lo que dijo, en la simiente, tu simiente, Abraham, será bendita todas las familias de la tierra. Y finalmente por David, la Virgen, ¿cierto?, de David, que sería, el Mesías sería de la estirpe de David, de Isaí, perdón, y que también sería concebido de la Virgen, el poder de Dios. Por lo tanto, si llegamos aquí a Dios, cuando Jesús decía, el Hijo del Hombre, ¿a qué se refería? Explicamos, aquel Hijo del Hombre que venía en la nube del cielo, o el Hijo del Hombre que para ti corroboraste. Pero ¿por qué Jesús dice el Hijo del Hombre? Porque podría llamarse el Hijo de José. ¿Se acuerdan que antiguamente se llamaban los judíos tanto Ben significa hijo de, y Jesús dice Hijo del Hombre? ¿Por qué Hijo del Hombre? Porque nació de mujer. Porque nació de mujer. Porque nació de todo encima de mujer. Dice la venía en su tiempo, nacido de mujer, todos somos nacidos de mujer, pero engendrados de varón, no todos somos engendrados de varón. ¿Adán fue engendrado de varón? ¿Adán? No. El Señor Jesucristo, su escrito en el siglo 50 está acá porque tiene el mismo origen que Adán. Adán fue creado sin obra humana, sin participación humana. El Señor Jesucristo también fue engendrado sin participación. Y eso es lo que teníamos que creer, ¿cierto? Y esto es lo que queremos estar, que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, es Hijo de Dios, es hijo aunque es considerado en Adán la descendencia, Él es el nuevo Adán, ¿cierto? ¿Qué vino de Adán? ¿Qué vino de Dios? Me está diciendo que Jesús viene de Dios, que fue engendrado por Dios, que fue engendrado no por uno. Bueno, mi hermano, Dios les bendiga. Y entonces, los fariseos no pudieron nunca enseñar la esperanza verdadera de Israel porque no comprendieron quién era el Mesías. Por lo tanto, la justicia que los salvó, que inventaron, fue personal y los llevó a la condenación. Y los llevó a rechazar la verdad misma cuando Jesús nace. Por lo tanto, el problema de la herejía nace de la incredulidad a la palabra de Dios. Nace del temor de recibir ofensa o ser despreciado por creerle a Dios más que a los hombres. De ahí es inventada la herejía, es el temor, el miedo, la falta de confianza en Dios. Todo lo contrario, la fe, ¿cierto?, cree que para Dios no hay ninguna consecuencia. Yo en mi pequeña fe, ¿cierto?, creo que todo lo que Dios dice aquí en la Escritura es cierto. Y que los hombres son los mentirosos. Y si me pusiera yo poder hacer dinero, todo lo que tengo hoy día, yo sé que aquí, ¿cierto?, no voy a ser avergonzado. De hecho, en la vida, a la que uno la dedica, uno dice, cuando llega a los no sé cuántos años que Dios me dé, quizás un poco, unos par de años más, no sé. No he caminado en vano, no he perdido el tiempo. Y usted mismo, hermano, va a poder decir lo mismo. Hemos hallado a quién y de quién da testimonio la ley